bien, continuamos aquí en Un Día en el Mall y vamos ahora con nuestro consultorio médico. Esta tarde vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial en los niños y para ello hemos invitado a la doctora Raquel Linares, nefróloga pediatra. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tu presencia. Justamente yo conversaba con Carla, mi compañera, y le decía que me parecía muy raro realmente este tema, escucharlo ahora, que lo padezcan los niños. Esta es una enfermedad normalmente, comúnmente, no relacionada a personas mayores y pues escucharle a niños me da penita porque siento que eso va de la mano con la alimentación. ¿Sí? Buenas tardes, Karina. Nuevamente buenas tardes con todo tu público televidente. Efectivamente agradecida por esta invitación, sobre todo por tocar un tema tan importante con una carga de mortalidad y morbilidad alta en estos niños. Qué terrible. Exacto. Antes de hablar de lleno en este tema, quisiera hacer aclaración para que los papitos en casa sepan qué es la presión arterial. Sí, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al pasar por las arterias, desde que es expulsada a través de la bomba, que es el corazón, para llegar hacia las diferentes partes de nuestro organismo necesita una fuerza, una presión. Si no existiera esta presión, el oxígeno y los nutrientes no podrían llegar hacia los órganos correspondientes. Entonces, la hipertensión arterial es el aumento de esa presión por encima de los rangos normales para nuestros niños. Y la incidencia de hipertensión arterial en niños no es tan baja, es un 5% a nivel mundial y esto se quintuplica hasta un 25% en aquellos niños que tienen factores de riesgo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Al alimento hereditario y tan pequeños, ¿no? que realmente lo puedan dar a notar? ¿A qué se debe? Efectivamente. Ahora vamos. Este tema nos lleva a enfocar acerca de los factores de riesgo que hay. Nosotros tenemos dos tipos. Cuando vamos al médico y nos informan acerca de la hipertensión o de la presión arterial, nos dan dos valores, ¿no? Siempre nos dicen 120/80, 110/60. Bueno, estos dos valores lo que significa es, el primero de la presión arterial sistólica, quiere decir de la fuerza de la sangre que ejerce cuando el corazón se contrae. Esa es presión arterial sistólica. Y la otra, la presión arterial diastólica, que es la fuerza de la sangre en los vasos cuando el corazón está relajado, en fase de llenado. Teniendo claro eso, sabemos de que hay hipertensión arterial primaria, esencial o idiopática, que no sabemos la causa, que generalmente esta es más frecuente en los adultos. Y vuelvo a decir, más frecuente, porque ahora la incidencia en niños lamentablemente se está incrementando, porque esta hipertensión primaria o esencial se ha relacionado a factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, ingesta de sal excesiva. Karina, nuestro país... Justo iba a decir eso, nuestro país es uno de los países que más consume sal, por encima de los rangos y del valor normal diario. Y la comida chatarra, por supuesto, la falta de ejercicio en nuestros niños, todos esos factores de riesgo está haciendo que esa hipertensión esencial y primaria, que era propia de los adultos, ahora cada vez se está incrementando en nuestros niños. Y la otra tipo de hipertensión que sí es más frecuente ver en nuestros niños es la hipertensión secundaria, secundaria A. ¿A qué? A enfermedades cardiológicas, enfermedades renales. Las enfermedades renales es un tema que ahí sí me involucra porque yo soy nefróloga pediatra. Tiene el más del 60% de las causas, los problemas renales, los problemas endocrinológicos, el hipertiroidismo, la hiperplasia suprarrenal, la diabetes. Y otro tema que casi no se toca es la prematuridad. Niños prematuros tienen alto riesgo de ser niños, infantes o adolescentes hipertensos. Así que ojo con los papitos cuando tienen nuestros niños prematuros. Pero si estos niños prematuros tienen un cuidado, al menos sus padres, un cuidado en cuanto a la alimentación, ¿no? En cuanto a los cuidados básicos de educación de nutrientes, de alimentos con nutrientes, pueden... de repente... Exacto, se podría controlar y evitar que se haga o se llegue a todas las complicaciones severas de esta enfermedad, que es una enfermedad silente, no nos da molestias, Eso es lo que quería decir. ¿Cuáles son los síntomas? ¿No hay síntomas entonces? Exacto. En la gran mayoría de los casos es una enfermedad silente, que solamente la vamos a descubrir cuando ya hubo
afectación de un órgano noble. Ya hubo un infarto cerebral, un infarto cardíaco, el niño no crece, se siente cansado, agitado. Ahí recién nos vamos a dar cuenta, pero por lo general es una enfermedad que no me da síntomas. Entonces, cuando nosotros llevamos a nuestro hijo al pediatra, hay una cartilla de peso, tamaño. Esa cartilla debemos prestarle realmente atención. Es decir, cuando el médico nos dice se ha pasado, ¿no?, de peso para un niño de su edad o es más grande, pero básicamente en cuanto a peso hay que preocuparnos. Exacto. ¿Cuántos kilos de más ya es preocupante en un niño? Para hablar de peso y talla ideal en nuestros niños, efectivamente tú lo has dicho, no es un valor exacto, no es un valor rígido. Uno tiene que interpretarlo de acuerdo a la edad y el sexo de nuestros niños. Por eso es que el pediatra y la cartilla que todos tenemos cuando vamos a control de niño sano, estamos en la obligación. Esa plantilla, esa cartilla que nos dan en control de niño sano es un DNI para nuestros hijos cuando vamos al pediatra, porque a través de esa curva es que nuestro pediatra nos va a decir está en riesgo de sobrepeso, está en riesgo de obesidad, porque son dos temas distintos, ¿no? 2-3 kilos por encima del valor para nuestros pequeños es extraordinariamente peligroso. 2-3 kilos, que no es mucho. Entonces hay muchas cosas que evitar, porque si nos estás diciendo lo alarmante que realmente es, lo que puede suceder, y además de eso, que es silente, o sea, ya imagínense el grado de preocupación cuando ustedes voltean y ven un niño obeso. A veces, ¿cómo decirle a esa mamá, para que no se ofendan también, ¿no? Exacto. Ponte a trabajar en tu hijo. Apágale la televisión, sal a hacer caminatas, haz un tipo de ejercicio que no lo sienta como algo forzado, sino como un paseo, como una distracción, porque si no ayudamos a nuestros hijos, mañana de repente no despiertan. Exacto. Porque al final es una enfermedad coronaria. Exacto. Es una enfermedad con una carga de complicaciones cardiovasculares tremendamente alta. Y el diagnóstico, Karina, es sumamente sencillo. O sea, usted va al pediatra y el pediatra utiliza un brazalete y un estetoscopio. El brazalete sí, en el caso de nuestros pequeños, tiene que estar acorde al diámetro de su brazo. Por ahí traje unas imágenes de los diferentes tamaños de brazalete. Están poniendo las imágenes, para ¿verdad?, que los en pantalla. papitos ¿Están colocando imágenes? Sepan que no es con cualquier brazalete. Hay algunos parámetros que todo pediatra conoce y sabe. Y el diagnóstico también de los valores de hipertensión arterial en los niños no es rígido. Está en función, ojo, del sexo de nuestros niños, la talla de nuestros niños y la edad. Entonces, ¿quiénes son más propensos, los niños o las niñas? no hay una diferencia alguna. Lo que sí marca la diferencia son los estilos de vida, ¿no? Y algo que me parece ideal que tú estés recalcando en este tema son los estilos de vida, porque en el tratamiento se ha determinado solo con cambiar estilos de vida, comer saludable, bajo en sal, hacer ejercicios por lo menos 3 veces a la semana, 40 minutos, que no es mucho, 40 minutos que dediquemos a nuestros hijos en salir al parque, en correr, en hacer ejercicios al aire libre, nos va a ahorrar muchos malos momentos en un futuro. Entonces, con estos cambios de hábitos, bajamos la presión hasta en un 50%. Imagínense. Yo creo que nadie desea que le pase algo a su hijo. Los cuidamos como si fueran nuestras joyas más preciadas. Y es que así los vemos. Pero a veces tenemos como una telita enfrente y no queremos ver más allá, no queremos darnos cuenta que realmente ha habido un error de nuestra parte en cuanto a la alimentación. Ha habido mucho permiso en alimentarlos con dulces, en que las golosinas son un premio y que se lo merecen por haber de repente sacado buena nota. Un premio, un dulce. Una fiesta, dejan comer todos los dulces. No está mal que un cumpleaños se coman dulces, pero todo medido. Y si comió un día, no tiene que comer todos los fines de semana, una vez al mes, 2 veces al mes. Hay que saber racionar sin preocuparse de que su hijo va a llorar porque ya no tiene. No, si su hijo come dulce es porque usted lo educó para que coma dulces. Entonces hay que ponernos a pensar un poquito. Y otra pregunta más, ya como para cerrar. Si nuestro papá, nuestro familiar cercano sufre de hipertensión, obviamente ¿esto es genético? ¿Recae en nuestros hijos también? Así es, Karina. La hipertensión arterial, sobre todo la primaria y la esencial, se heredan. Entonces, ojitos con aquellos familiares con antecedentes de hipertensión arterial.
hay que exigir a nuestro médico tratante, que yo recomiendo siempre que debe ser un pediatra, ¿no? Por eso hay especialistas. Nuestros niños no son unos adultos en pequeños, tienen otra anatomía, otra fisiología, así que por favor acudir al pediatra y exigir que le tomen la presión arterial, y sobre todo si hay factores de riesgo como familiares o todos aquellos que hemos mencionado, tomarle la presión. Importante de verdad. Bueno, me encantó el tema. Ha sido la doctora Raquel Linares, nefróloga pediatra de Biomedical Center. Muchísimas gracias de verdad. Están apareciendo todos los datos en pantalla. Tome nota, por favor. Lleve a su niño, lleve a su hijo. No espere el último momento. No es algo de juego, es algo serio lo que acabamos de informar. Y espero que ustedes hagan eco en su familia. Nosotros continuamos con más. Adelante, Carla.